una referencia. Voy. Bueno, lo metemos, sí, vale, vale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Un programa más y no es uno más, sino es el programa, porque hoy empezamos una nueva andadura. Carlos y yo, aquí los dos, bienvenidos, buscadores, soñadores, los que no os rendís, los que no os conformáis. En este canal encontraréis respuesta a muchas preguntas de las que os habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Somos Jaume Campos y Carlos Meléndez, ayudando a las personas a conocerse mejor desde hace más de 30 años. Así que sin condicionamientos, sin limitaciones y sobre todo sin las pesadas cargas emocionales que muchas veces se arrastran desde la infancia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y veo que esto ya empieza a caldearse porque realmente el programa de hoy es bastante profundo. Y esto me gustaría decir también que esto ha sido sugerencia de una oyente y seguidora nuestra, que es Magali, desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, Magali, por estar ahí y por darnos esa sugerencia, y nosotros cogemos el testigo y seguimos adelante. Carlos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde estemos a todos. Gracias por compartir este momento. Encantados de que estéis aquí. Recordaros que vamos a tener todo este año planificado cada miércoles aquí para acompañaros, para resolver dudas, para explicaros cosas y estamos abiertos siempre a sugerencias y nos gusta la interacción. Así que os animo que si cualquier duda, cualquier cosa, y poniendo en el chat que intentaremos ir resolviendo todas vuestras dudas. Comenta. Bueno, yo preparaba aquí, a veces sabemos hacer cosas que nos ayuden a mejorarnos, pero yo creo que tú tenías algo más interesante, yo creo, Carlos, sobre por qué tienes o por qué tenemos miedo a sanar nuestras emociones. Sí, bueno, quería empezar comentando que la dificultad que tenemos muchas veces para solucionar, sanar todas esas emociones que se nos quedan ahí atrapadas, entrelazadas y que no le damos solución. Le damos vueltas a la cabeza, intentamos, nos esforzamos, creemos que, pensamos que, hacemos un esfuerzo, vamos a donde nos digan, pero siempre todo se queda muy a nivel superficial. Y eso lo que genera al final es la dificultad para solucionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que se genera esa dificultad? Pues esa dificultad viene en gran medida porque hay una normalización. Entendemos que es una normalización. Al fin y al cabo, si yo voy y digo que soy un maltratador, por poner un ejemplo, y te pego, cualquiera de vosotros empezaría una relación conmigo, me vais a decir que no. Pero si yo empiezo y os digo que te quiero, que estoy muy a gusto contigo, que no puedo vivir sin ti, no te preocupes, ya lo hago yo, cariño, y empiezo esa progresión de forma que genera una dependencia mía y voy poco a poco aislándote, como tengas una baja autoestima, acabarás justificando o normalizando que yo llegue un día, te grite, te pueda agredir emocional, verbal, físicamente, de forma que es que ha venido hoy nervioso del trabajo y no le había preparado la cena, por eso se ha puesto así. Que es que tienes razón. Esto que lo vemos así, desde fuera, una locura y que no entendemos cómo puede ser así, ocurre en la realidad porque normalizamos. Es decir, esto es un caso muy exagerado, pero normalizamos situaciones que no son normales. Y a todos, y digo a todos, nos habrá pasado una vez, en reuniones, por ejemplo, que estamos en un sitio encerrados,
sales fuera y cuando vuelves a entrar dices, joder, esto está muy cargado, o hace mucho calor, o aquí se está muy bien, fuera hace mucho frío, por comparativa. Cuando comparas puedes ver un lado y otro, pero de normal, si no hacemos eso, nunca nos damos cuenta. O cuando nos damos cuenta es cuando viene la factura con intereses y una factura muy grande de todas las que no has pagado anteriormente. ¿Entendemos esto? ¿Se entiende, no? Claro, porque, Carlos, a- tenemos esa dualidad de comparar o aceptar. ¿Qué hago? ¿Me comparo o acepto? Y la mayoría de veces tendemos, porque somos muy luchadoras y muy luchadores, y lo que queremos es que todo esté bien. Y muchísimas veces lo que hacemos es empujar hacia adelante y cualquier dificultad la queremos sanar, la queremos aclarar y seguir adelante, sin tener en cuenta una cosa muy importante que es qué siento yo en mi interior, cuál es mi necesidad y cómo siento yo esta situación. Y así que la comparación es de las pocas cosas que tenemos para saber exactamente hasta qué punto una situación nos está afectando o no. Había una cosa que yo también quería comentar antes de seguir, que es lo de siempre. Acordaros de darle al like y suscribiros. Por favor, muchísimas gracias por estar ahí. Dadle bien al like porque nos ayudáis muchísimo cuando conectáis con nosotros y sobre todo cuando escribís. Muchísimas gracias a todos. Luego deciros también que en esta nueva etapa que estamos empezando hoy, donde habrán ejercicios, trabajaremos con el niño interior y lo que nuestra función básica es lograr un proyecto de futuro en que cuando empecéis y terminéis el año siguiente, porque esto va a durar un año, de abril a abril, tenemos todo el proceso del trabajo personal básico, que siempre os sugeriremos que contactéis con nosotros para profundizar o individualmente o en grupo, pero de una forma mucho más profunda si realmente esto os atrae y os gusta. Eso es importante. Y deciros también que toda la programación la encontraréis en Jaume Campos Center, en eventos, en el acceso de eventos. Ahí tenéis todos los miércoles el programa siguiente durante todo el año. Lo hemos preparado porque hemos querido hacer una progresión del trabajo personal. Muchísimas gracias. ¿Por qué tienes miedo a sanar tus emociones? A veces sabemos hacer cosas que nos ayuden a mejorarnos, pero nos cuesta muchas veces tomar la decisión y realizar el trabajo. Nos cuesta mucho. Siempre lo tendemos, no siempre, pero tendemos a posponerlo muchas veces. Lo vamos posponiendo, sobre todo el nuestro. A lo mejor incluso ayudar a los demás, pero nos cuesta, nos posponemos el nuestro. Y eso va, muchas veces vamos arrastrando esas situaciones y al final se va hinchando como un balón todo el proceso y al final nos estalla en la cara mismo. Y yo os preguntaría, ¿eres consciente de tus dificultades emocionales, de las cuales se repiten una y otra vez, que es la que realmente son las emociones que hay que sanar, las emociones que me dan, que me generan dificultad y que se repiten? Esto es importante. Y la pregunta sería, ¿sabéis localizar qué emociones necesito sanar? ¿Sabéis hacerlo? ¿Sabéis, bueno, lo que decía acá también Carlos, ¿no? ¿Sabéis pedir ayuda? ¿O lo pensáis en silencio? ¿No lo comunicáis y os lo guardáis en vuestro interior? ¿Buscas la forma de lograr sanar tus emociones? ¿O asumes de alguna forma que la vida es así y que hay que aceptar lo que nos toca vivir como nos toca vivir? A ver qué os parece. Sé que está moviéndose esto. Sé que hay muchas preguntas. Mira, Dime. por lo
que acabas de comentar de que aceptamos, ¿no? Ciertas cosas. Hemos hablado antes de la normalización y quería comentar también que hay un proceso de adaptación. La adaptación es buena, pero en su justa medida. Cuando hay un exceso de adaptación, de aceptación de las situaciones, es cuando se genera una situación que nos ayuda a perdernos. Vamos aceptando, vamos adaptándonos, que es un principio de supervivencia la adaptación. Todos nos adaptamos a circunstancias nuevas, mejor ejemplo la pandemia, que nos ha tocado cambiar hábitos, formas, maneras, y seguimos adaptándonos. Y no está mal adaptarse. El problema es cuando nos adaptamos en exceso, porque en esa adaptación en exceso es cuando llega la dificultad de reconocer lo que nos pasa, lo que nos sucede, la consciencia de dónde estamos, porque perdemos nuestra propia referencia, la referencia que tenemos interna nuestra, de saber qué queremos, qué nos gusta, qué nos apetece hacer, hacia dónde tirar, nos desorientamos por, dijéramos, el exterior, por esas acciones de qué es lo que es correcto, o hemos calculado que es correcto, qué se espera de mí, qué quieren que haga, qué es lo aceptado socialmente, qué es lo que me da más popularidad. Entonces cada uno al final vamos buscando un poco todo ese conglomerado, con ese conglomerado y ese peso, vamos buscando nuestro hueco. ¿El problema cuál es? Que llega un momento que nos hemos adaptado tanto, 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 que imagínate que ahora me paro y me veo que estoy trabajando en un sitio que no quiero, me veo solo o con pareja, da igual, porque a lo mejor estoy solo y quiero estar en pareja, o tengo pareja y no quiero, o tengo 2 hijos y no, con uno quería o quiero 3. Entonces nos dejamos arrastrar de tal forma que esa adaptación hace que nos perdamos. Nos perdamos y siempre busquemos fuera. ¿Qué es lo que sucede? Que como fuera va cambiando, nunca, nunca, nunca estamos en calma, en tranquilidad, porque siempre la referencia es distinta. Si ahora se lleva los pantalones acampanados, pues todo el mundo con los pantalones acampanados, pues todos los que tengo estrechitos a la basura. Pero ahora lo cambian, otra vez los estrechitos. Pero a mí que me gustan, los estrechos o los acampanados. Es un poco así. Entonces ahí se genera esa dificultad de, primero, saber dónde estamos, porque la referencia, nuestra propia ubicación emocional no la tenemos, no tenemos referencia interna, nos estamos buscando fuera siempre dónde hay que estar. Y una tercera, que para mí es muy importante, es que la dificultad que tenemos de reconocer dónde estamos, pero sobre todo de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque hemos enseñado, nos han enseñado, hemos aprendido, o educacionalmente, las experiencias, etcétera, que pedir ayuda es igual a alguien débil, vulnerable, flojo, floja. Entonces esa debilidad, esa vulnerabilidad, le hemos dado una connotación negativa, sin tener en cuenta los tintes sociales, la forma de hablar, de expresarlo, que tiene mucho peso. Entonces vamos tirando como podemos, tirando, 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 hasta que no podemos más. Es que tiene depresión. Mira a ver qué le ha pasado en todo este trayecto, que no le ha caído una depresión encima del cielo. ¿Entendemos? ¿Quieres comentar algo, Jaume? Sí. El que le den también al like y que se suscriban, eso tengo que comentarlo yo continuamente, porque se está moviendo muchos espectadores y queremos ver que ese me gusta también está empujando en la misma dirección. Muchísimas gracias a todas y a todos. Yo preguntaría varias cosas, y así iremos ayudándoos a cada uno de vosotros y a vosotras a daros una respuesta acorde a vuestras propias necesidades. ¿Te cuesta ser persistente para realizar algo que te ayude? ¿Crees que realmente cuando haces un esfuerzo te ayuda o crees que no? Porque además, una de las cosas más duras para la persona, ¿sabéis qué es? La sensación de que sigo estando en el mismo punto que antes. Esa sensación de que aquí estoy igual y esto no ha cambiado, que esto nunca es así, pero lo vemos así.
otra pregunta sería, ¿ponemos excusas para no sanar nuestras emociones? O sea, por una parte queremos estar bien, pero por otra parte, cuando tenemos en buscar y en afrontar ciertas situaciones, pues parece que, bueno, que sea mañana el buen día y que hoy no es el día adecuado. Y yo además preguntaría otra cosa. ¿En realidad no será que tenemos miedo a los cambios? Porque nos da mucho miedo descubrir, abrir la caja de Pandora, empezar a ver qué hay ahí dentro, a ver si lo que yo creía que podía ser, que de alguna forma me da ilusión que pueda ser, resulta que si lo abro y me doy cuenta, no sé qué va a pasar. A ver si se desmorona toda la idea o toda la ilusión que yo tenía en mi interior de poder tomar riendas de mi vida y tomar las decisiones para acceder a lo que creo que es lo correcto para mí. Pero en general, a la mayoría de gente le cuestan los cambios, tienen mucho miedo a los cambios, sobre todo a encontrar algo que no nos guste cuando cambiamos, al hecho de vernos de otra forma distinta y sobre todo al temor a no saber si puedo volver atrás. No es como un mando que si no te gusta la cadena, aprietas el botón y vuelves atrás. Pues no, aquí no se puede volver atrás porque tampoco porque no tiene sentido, no es una cuestión, no es una tortura. Volver atrás no tiene sentido cuando has aprendido algo. ¿Y si pierdo el tiempo? ¿Y si al final tanto esfuerzo y no consigo lo que quiero? Nos cuesta muchísimo afrontar las situaciones. Quisiéramos salir de ahí, pero queremos salir de una forma que no se mueva nada. O sea, yo quiero expresar lo que yo quiero reafirmar mi propia necesidad, pero que los demás no se sientan mal y que no ocurra nada a mi alrededor, que todo sea igual que antes. Lógicamente, esto no puede ser, ya os lo avisamos. O sea que a partir de ahora, lo único que nos queda hablar un poco es, si me lo permites, Carlos, es simplemente recordaros una cosa. Cuando no tomas decisiones, recuerda que todo no es organizarse, que todo no es estructurar y planear la estrategia para obtener lo que deseas. Todo no es eso. Eso es una parte y está bien y es importante, pero también quiero que recuerdes que existe todo un mundo emocional detrás de entender y gestionar, para poder entender y gestionar, para ver no solo cuál es la mejor estructura para hacerlo, sino también qué es lo que me ocurre emocionalmente que me impide lograr sanar mis emociones. Es importante ver la parte emocional del proceso. Yo quiero tomar unas decisiones en mi vida, quiero obtener unas metas y hago una estructura, me hago mi estructura para lograrlo. Pero luego tengo que ver el componente emocional de ese proceso, que también es importante. Fíjate, respecto a esto que has dicho, que me ha parecido una cosa muy interesante que has comentado con esas preguntas, ese miedo al cambio. ¿Hay miedo al cambio? Fijaros que cuando nos adaptamos, normalizamos, aceptamos, nos vamos metiendo, encasillando, que es lo que mucha gente llama zona de confort. Pero bueno, vamos a entendernos con ese punto en el cual nos acomodamos y nos cuesta eh, pues salir de ahí, por decirlo así. Entonces, evidentemente nos da miedo cambiar esa estructura que ya tenemos, que ya sabemos cómo funciona y que en cierta manera nos hemos amoldado a ella y ese cambio nos puede generar una dificultad añadida porque claro, ahí estamos y estamos cómodos, sabemos cómo funciona. A lo mejor no estoy bien del todo, pero como me estoy adaptando y voy tirando, pues esto es lo normal. Perdemos la capacidad de discernir si queremos o no. Pero lo mejor de todo eso es
plantearos ahora mismo en algún momento que hayáis hecho algún cambio en vuestra vida, pero ojo a lo que os voy a decir, un cambio que queréis. Es decir, yo qué sé, yo soy pequeño, jugaba al fútbol y quería cambiar de equipo porque el otro equipo era mejor. Es un cambio que en principio deseas. O es que me quiero sacar el carnet de coche, que me hace ilusión. Es un cambio que puedes desear. Eh, no sé lo que os imagináis, cambio a un instituto, un cambio, viene un hermanito nuevo, que es algo que yo quería, tener un hijo, que es papá y que es mamá. Es un cambio, es algo que buscas en la mayoría de los casos, con lo cual, y la pregunta es, si os tendréis algún cambio que os guste, daros cuenta que siempre ha habido miedo. Pese a ser lo que queréis, pese a tenerlo claro que por ahí vais bien, que es lo que queréis, es lo que os apetecía, el miedo a afrontar esa nueva situación. Sí, Comentar en el chat si queréis. claro, Sí, sí. claro. El miedo, primero el miedo a afrontar y luego el miedo a sanar, porque de alguna forma el afrontar se lleva mejor, pero cuando tienes que sanar algo es como que termina algo en mi vida y llevo tantos años aferrada a esa dependencia, a esa forma de funcionamiento que me cuesta disfrutar de lo que he obtenido, de lo que he conseguido porque tengo miedo a que en cualquier momento eso se deshaga, se pierda y vuelva a la posición de antes. Cuidado, vuelva a la posición de antes. Por Eh, eso, por eso te decía que, fíjate, haciendo algo que quieres ya nos da miedo. Imaginaos con algo que tenemos dificultad, que lo tenemos ahí atragantado, que nos saca un poco de donde nos hemos encasillado y es decidir libremente, a veces en contra de todos los cánones sociales o todo el entorno que nos rodea. Entonces, fijaros la dificultad que hay o el miedo a ese cambio, si puede ser o no grande. ¿Vale? Si queréis, me gustaría saber si os ha pasado ese miedo ante situaciones que queríais hacer en vuestra vida o cambios que han habido en vuestra vida que esperabais, a ver si realmente eso ha ocurrido y cómo lo habéis vivido. ¿Vale? Sí, sí, Jaume, dime. sí, si tenéis alguna pregunta sobre el miedo a sanar vuestras emociones, es importante. Bueno, antes que nada, Elías Zurita, muchísimas gracias porque tú a -10 ya estabas ahí. O sea que muchísimas gracias porque llevas hasta acampado ya ahí en el evento. Josefa Plan, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Josefa, por estar ahí y compartir nuestro trabajo. Mercedes Montes, te recuerdo de Holanda, de los talleres, de varios conferencias que di allí en Holanda. Sí, Mercedes, este es el link bueno. Elda, muy buenas noches, Elda. Muy buenas noches, Jaume y Carlos, farolitos. Muchísimas gracias, Elda, desde Suiza. Guiller, también, muy buenas tardes. Gracias, Guiller, por compartir con nosotros tus experiencias y tus vivencias. Y espero que formes parte de nuestro grupo aquí. Muchísimas gracias. Elías, Mercedes, Elda y Ángel Donat también tenemos aquí. Rocío Fernández, muy buenas, Rocío, un placer. Pues Rocío, cuando quieras empieza a preguntarnos, porque Rocío dice que tiene muchas preguntas. Pues bueno, aquí estamos hambrientos de preguntas, Rocío, porque queremos, ¿sabéis qué pasa? Que nosotros podemos hablar muy ampliamente de cada, en cada evento de lo que queremos hablar. En este caso, ¿por qué tienes miedo a sanar tus emociones? Pero la mejor, lo que más, donde más podéis sacar el jugo a esta tarde
donde más podéis sacar el jugo es en preguntar lo que vosotras y vosotros sentís que necesitáis entender, aprender o lo que sea. Así que sí que me gustaría que preguntaseis dentro, puede ser de otras cosas también, pero ponemos un punto de referencia que es por qué tienes miedo a sanar tus emociones. Este es el primer programa de la nueva emisión. Muchísimas gracias a todos y a todas. A ver, Lorena, mira, tenemos también a Debbie Arca, que también nos da las buenas tardes. Lorena Mariel, muy buenas tardes a todos. Gracias, Lorena, un placer. Ute, querida amiga, muchas gracias por compartir nuestro trabajo, Ute. Es un placer. Lorena dice que es así, uno naturaliza los malos tratos y destratos, pone. Sí, es difícil a veces saber exactamente, porque la parte que lo sabes, la parte emocional, y emocionalmente, si no estás abierta, te adaptas de tal forma que lo flexibilizas todo tanto que, bueno, es que ha venido muy cansado o es que ha venido muy cansada. Y entonces la forma de actuar se asume que es así. Silvia, bueno, muchísimas gracias y nos da las buenas tardes. María Luisa Soria, una especialista nuestra. Hola a todos. Luisa, un placer. Y creo que nos vemos muy pronto en el taller de especialistas profesionales. Kenia Gutiérrez nos dice buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Kenia. Ruth Mora, saludos a todos y a todas. Analia también desde Bogotá, Colombia, muchísimas gracias. Bueno, prepárate, Carlos. Silvia nos dice, es que a mí me cuesta entender hasta qué punto hay que aceptar las cosas como son y no como deben ser. Y cuando me excedo aceptando cosas, ¿cómo discernimos cuándo sí y cuándo no? Te he puesto la pregunta fácil, pone Sí, F de fácil. nada, sí, mira, muy sencillo. Perfecto, Silvia. No te voy a contestar ahora mismo, no porque no me apetezca y no quiera. Es muy sencillo. Vamos a hacer luego un ejercicio que creo que te puede aclarar o te puede ayudar un poquito a entender mejor, porque después de hacer el ejercicio te contestaré. Así te puedo acompañar un poquito y contestarte mejor a la pregunta, porque va a ser más personalizada, por decirlo así. ¿Te parece? Continúa, Jaume, y luego con el Vale. ejercicio después Johandra, la tengo ahí en que cuenta. une, muchísimas gracias, Johandra, de estar con nosotros desde Alemania. Muchísimas gracias por compartir nuestro trabajo. Espero que te guste y que lo disfrutes y que formes parte de, de este grupo, que lo que pretendemos es poder compartir ese trabajo que llevamos tantos años realizando nosotros. Amparo, muchísimas gracias, Amparo. Muy buenas noches por estar ahí, por ayudarnos. Lucy Aurrecoechea. Hola a todos y a todas. Muy buenas, Lucy. Es un placer tenerte ahí y, bueno, compartir. ¿Te acuerdas, Carlos, de Lucy y de Amparo, no? Sí, 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 sí. Elda nos dice, a mí me gusta el camino. Me emociona no saber qué va a venir El en el cambio. aprendizaje. ¿Eh? Le gusta el cambio. Le gusta el cambio. No, ¡Ah! no el camino, el cambio, el cambio. Mi error, que no pienso mucho. No hay espacio al miedo. A veces lo veo como desventaja o debilidad. Bueno, a veces, Elda, es que estas cosas son así. A veces el blanco va bien, pero mucho blanco igual tampoco es adecuado porque no se ve nada. Es un poco así, pero tenemos lo que permite darle esa flexibilidad es el sentimiento, Elda.
cuando tomas contacto con las sensaciones que tú sientes y sobre todo en el hecho de que tenemos que aprender a confiar en lo que sentimos. Ya sé que a veces lo que sentimos no es lo correcto, pero nos permite un punto de referencia. O sea, si a mí algo me duele, algo me duele. Que luego me dé cuenta que no era para tanto, pues luego ya me doy cuenta que cuando a veces me duele de esa forma, me doy cuenta que luego, cuando pasa unas horas, me siento que no me afecta tanto. Entonces, igual luego, cuando me viene el impacto, no lo vivo con tanta intensidad. Es un poco así el tema. Así que la desventaja o la debilidad, siempre habrá una sensación de comparación en que si es correcto, si no es correcto, y sobre todo el ver esa comparación o el analizarlo después de haber vivido la situación, que eso es muy fácil. Pero no es lo adecuado, porque lo que tenemos que ver es qué es lo que yo puedo aprender de la situación que estoy viviendo y no tanto si es correcto o no correcto hacerlo. Amparo de Manises nos dice: cuando abrimos nuestras heridas nos llenamos de libertad. Las palabras con las que comienza un libro que hoy me regaló un amigo escritor. Nada es casual y esto me conecta con vosotros, maestros. Amparo, tú como siempre dando en el punto clave. Muchísimas gracias por tus palabras. Isa, muy buenas tardes, Isa. Nos hemos visto esta mañana, pero ya nos echabas de menos, es normal. Un abrazo muy fuerte, Isa. Tenemos a Merche de Bilbao y Merche dice: sí, hay una especie de resistencia a la pérdida, aunque sea de algo que no te ha gustado por aquello que se desea. Eso es lo que hemos comentado, de que el cambio siempre nos dificulta, ¿no? Nos da miedo. Esa nueva experiencia, aunque sea deseada, aunque la busquemos, muchas veces genera esa sensación de susto, de ese temor a esa pérdida, a qué va a pasar. Y eso con cosas que en principio nos gustan. Imaginaos con los bloqueos, con las sensaciones que nos generan angustia, inseguridad, tristeza, miedo. ¿Qué podemos hacer con ellas? Sí, Ute también nos dice que con la compañía, con nuestra compañía no hay miedo al avance. Bueno, Ute, son muchos años y mucho cariño. Amparo de Manises nos dice: ¿pero somos conscientes de nuestras heridas? Bueno, a veces no somos conscientes y a veces tendemos conscientemente a ignorarlas, porque venimos de un aprendizaje, de una cultura en la que parece que si no te acuerdas o no lo piensas, igual no está, y no existe y no pasa. Y entonces tendemos a utilizar bastante esa forma de funcionamiento. Yo lo que veo, lo que he visto con todos estos años, me he dado cuenta que la gente a lo mejor no es consciente de qué le pasa exactamente o por dónde pueden ir los tiros, pero sabe que algo pasa. Es como cuando vas andando y apoyas y dices: uy, me pasa algo en el pie que no sabes, y cuando te quitas el calcetín hay una piedrecita, o no, que la costura del calcetín, o la zapatilla que la lengüeta está mal puesta, pero no sabía lo que era, pero algo pasaba. Es un poco así. Entonces, la consciencia a veces cuesta, pero sí que nos damos cuenta de que algo nos falta. Sí, confiar mucho en esa parte intuitiva. El problema de la parte intuitiva es que si subimos, cuando sentimos algo, tendemos a subir a la cabeza y empezar a pensar qué es lo que pasa o cómo pasa. Y claro, deberíamos de mantener un poco más esa comunicación con la sensación que tenemos para ver exactamente, para sentirla mucho más,
porque en la medida que profundizamos en ese sentimiento, podemos descubrir cuál es la realidad de lo que sentimos en nuestro interior. Pero no lo hagáis con una piedra. Si notáis la piedra en el zapato, os quitáis enseguida la zapatilla y os quitáis el zapato, no os la piedra del zapato, no os preocupéis. Lucy nos dice, falta de confianza. Bueno, Lucy, yo creo que también, que sí, falta de confianza. Tenemos una falta de confianza porque no sabemos exactamente qué va a ocurrir. O sea, sabemos cómo empieza el viaje, pero no sabemos cómo termina. Subimos al tren con la sensación de que es algo nuevo, algo distinto y que me apetece, que estoy un poco harto o harta de estar siempre utilizando el mismo medio de locomoción, el mismo medio de transporte, pero y me siento feliz de ver algo nuevo, distinto, diferente. Pero, bueno, no sabemos en qué parada nos tocará bajar. No sabemos hasta dónde nos va a llevar esto. Y entonces esa ambigüedad, ese espacio de silencio, de desconexión, de falta de cobertura emocional, pues bueno, nos da una sensación un poco de decir uy, 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 uy. Máxime cuando tendríamos que darnos cuenta, y que de hecho yo sé que nos damos cuenta, que nadie está preparado para nada, con lo cual ni está preparado para un cambio de empleo, ni está preparado para tener hijos, ni está preparado para estar en pareja, ni está preparado para cambiar de país. No estamos preparados para nada. Lo vamos viviendo, vamos aprendiendo y vamos haciéndolo. Pero preparado no puedes estar porque aún no lo has vivido. O sea que... Carmen García, Carmen, un abrazo muy fuerte. Monicor, ¿qué tal, Monicor? Un placer. Kenia Gutiérrez nos dice, Carlos, a mí me ha ayudado mucho en los talleres a empezar a ser más consciente. Muchas gracias, Jaume. Pues muchísimas gracias, Kenia. Sí, sí, ha sido un placer y espero que esto es el principio y iremos viendo procesos mucho más profundos. De hecho, los talleres ahora tenemos otra fase también, que muchas veces la gente no lo sabe, que están los talleres de la educación emocional, que son las 5 fases para aprender a gestionar tus emociones, y luego las áreas de la vida, que son 5 fases que nos ayudan a poder lograr implementar en nuestra vida diaria, en nuestras situaciones diarias, las 5 fases, una parte la personal, otra parte en la familiar, sea de nacimiento o sea la construida, luego a nivel de pareja, a nivel social y a nivel de trabajo. Y así podemos lograr cerrar el círculo de lo que una persona puede lograr en muy poco tiempo, prácticamente en un año de trabajo. Silvia nos da las gracias y bueno, y sigue esperando, Carlos. Dice Pues jajaja, pero no sé qué significa jajaja. es un poco como no lo hagas luego, te mato. Pero sí, sí, prometido que sí, que esto no se acaba sin que hagamos el ejercicio y te pueda más o menos dar una guía para que puedas guiarte. Aquí tienes una pregunta para ti, Carlos, porque pone Sara Nieves, un placer, Sara, un hermoso placer. Buenas noches. Yo siento que he normalizado que las personas me den problemas, hasta el punto que ya me gustan directamente las que no me dan. Las que no dan problemas, claro. Pues bueno, pues te gustamos Jaume y yo, ¿vale? Porque de momento creo que no tenemos dado problemas. Sí, esa sensación de normalizar, llega un momento que nos adaptamos tanto a todo, que estamos tan saturados
pero te has dado cuenta que estás saturada. Eso está bien, ya es un principio, y hay una consciencia que a veces no nos damos cuenta. Y eso de que te den problemas también te abre otra puerta, otra ventana, que es la posibilidad de aprender de ahí. ¿Qué me quiere decir todo esto? Toda esta situación que tengo que vivir, que sufrir, que digo sufrir porque te dan problemas. Que no lo veamos desde la parte negativa. Vamos a ver qué puedo aprender de toda esta situación, qué puedo hacer con todas estas experiencias que estoy viviendo eh, para saber realmente para dónde tirar o cómo hacer. Evidentemente no es tan sencillo. Es sencillo empezar a tener conciencia, es sencillo empezar a Así, funcionar, pero claro, luego es un entramado un poquito más complejo. sí. Pero la conciencia es el primer paso. Yo creo que ya aún estamos de acuerdo que si no hay conciencia no puede haber, no buscas, ¿no? Si yo noto, uy, tengo una sensación aquí en el estómago, uy, tengo hambre, o busco comida. Si no, no busco nada. Entendemos un poco el proceso, ¿no? Entonces, está muy bien que te hayas dado cuenta de eso, es una oportunidad para aprender. Evidentemente, ahora daremos un ejercicio muy sencillo para poder mínimamente, o algunos ya igual ya lo sabéis, o ya habéis practicado de manera consciente, directa o indirectamente, pero es una base para empezar desde ahí a ser más conscientes de nuestras propias sensaciones y ver a dónde nos puede llevar. Lo recomendable sería que fuera supervisado, hacer un trabajo más profundo, pero bueno, como apertura no está mal para empezar. Sí, nosotros a través de la experiencia lo que nos damos cuenta es que podemos ayudaros hasta cierto punto, pero también tenéis que tener en cuenta que cuando a alguien se le dice algo, lo tiende a integrar como cree y eso muchas veces no ayuda a lograr los objetivos que uno quiere lograr. Entonces es importante hacer un trabajo más bien personal o más bien limitado con un grupo de gente que se pueda uno a uno ver dónde está la persona y qué necesita exactamente. Nuestro trabajo aquí, nuestra función sería despertar un poco la conciencia, que os dierais cuenta que hay otras posibilidades, que cuando pensáis que no es posible el cambio sí que es posible. Y luego, Sara, yo siento que he normalizado que las personas me den problemas. Bueno, Sara, más que las personas te den problemas, yo diría que lo que has vivido en tu entorno te ha hecho vivir los sentimientos a través de la lucha y del esfuerzo. Y entonces atraes gente que si de alguna forma no interaccionan contigo, parece que no estés haciendo nada. Y entonces, pues, habría que ver de dónde surge esa necesidad de lograr, de empujar y activar para lograr obtener lo que uno quiere, la afectividad, pero a través de cierta lucha o cierta interacción. Cuando algo es sencillo, es fácil y es muy suave, pues es como que no sé si esto realmente es lo que... Sí, sí. Elías Zurita nos dice, ha cargado la batería, Elías está pedaleando ahí a tope y a mí me cuesta expresar lo que siento. Bienvenido, Elías, al club. No, no de que nos cueste a nosotros expresar, pero que en general todos hemos vivido y pasado por esa parte de que nos cuesta expresar, y más como hombres, porque a la mujer se le permite, por cultura, llorar, pero el hombre... Y en este momento la sensación está en la garganta. No entiendo lo que mi niño me quiere decir. ¡Buah, qué bueno que eres, Elías! Vas aprendiendo bastante bien, ¿eh? Vas aprendiendo bastante bien. Cuidado con subirlo a la cabeza, Elías, porque cuando quieres saber lo que te quiere decir, en vez de seguir con la sensación que sientes en la garganta y entrar dentro de ella, sigue. Es como estar en una película, mirando la película y de repente dejas las palomitas y te sales fuera y luego vuelves. O sea, lo que haces es cortar la información. No, Elías. Entra a la garganta, sigue sintiendo la garganta, porque si quieres entender, lo harás con la cabeza y no con el corazón. Y hay que entrar
con la emoción a través de la sensación de la garganta. Y entonces, poco a poco, y verás que surge la respuesta, porque empezarás a darte cuenta qué es lo que siente ese niño. Esto es mi dificultad, no entender el lenguaje de mi interior. Bueno, yo creo que lo subes demasiado pronto a la cabeza y que deberías, no lo sé cómo lo ves tú, Carlos, Sí, y que sí. deberías de mantenerlo, mantener más tiempo ese punto. A veces queremos, cuando notamos la sensación, queremos acelerarla y no se puede. Hay que dejar un poquito de espacio a ver dónde nos lleva, porque si no, cuando queremos entenderla nos desconectamos de la sensación. Sí que queda el residuo, pero nos estamos saliendo de ella. Y hay que dejar que magnifique, que amplíe, que amplifique, que se manifieste para ver por dónde va. Y tenemos a Irma Martínez que nos dice: hola, buenas tardes desde México, muchísimas gracias. Interesante proyecto, gracias, gracias, gracias. Espero, Irma, que tú también formes parte de nuestra comunidad. Por compartir muchísimo aprendizaje. Bendiciones infinitas a los dos. Muchísimas gracias, Irma. Ángel Donat nos dice, a ver que me voy, que me voy. Ángel Donat, opino que si tenemos miedo a curar una emoción dolorosa, que sí tenemos miedo a curar una emoción dolorosa, y es porque todavía no ha hecho el suficiente daño. Ah, opino que si tenemos miedo a curar una emoción dolorosa es que todavía no ha hecho el suficiente daño. Bueno, podría ser una opción, Ángel, pero fijaros, yo, cuando empecé en todo esto, yo siempre pensaba que el problema estaba en que la gente o era cobarde o no tenía agallas o fuerza para hacer las cosas y lo que hay que hacer es empujar y empujar. Eso es lo que yo creía. A través del tiempo me di cuenta que puede que eso sea, Ángel, lo que tú estás diciendo, pero también está bien que tengas otro punto, que es el siguiente. Muchas veces una persona no ha hecho, o sea, sigue teniendo el miedo a curar una emoción porque no sabe cómo gestionarla. A veces no sabemos cómo afrontar una situación porque no tenemos recursos, porque la experiencia te enseña que cuando gente que no afronta la situación y tiene recursos para hacerlo, lo hace. Así que a veces el problema está en la falta de recursos, no en el hecho de que no haya suficiente daño. Sí que es verdad que hay gente que hasta que no se ven el toro delante, no es capaz de reaccionar. Eso también. Pero recordad esto que también es importante. Nuestra Silvia nos dice: a mí lo que me viene sobre el miedo a sanar ahora mismo es más el miedo a relacionar el perdón que implica sanar, el sentir que olvido lo malo que he vivido con personas o con mi entorno. El Sí, perdón, sí, pero fíjate, sí, yo lo que entiendo ahí, Silvia, si no nos corriges o me corriges, eh, no hay que focalizar todo en relacionar el perdón que implica sanar. O sea, lo que hay que mirar es dentro de nosotros qué nos produce y desde ahí aprender a gestionar eso. No con el fin de perdonar fuera. La consecuencia de yo, sanarme yo, o sea, de darme eso que necesito, como consecuencia va a generar un perdón con lo del exterior o una aceptación, un entendimiento. Pero no hay que hacer un esfuerzo para perdonar o entender. No sé si me he explicado. Porque la experiencia mala que puedes haber vivido con una persona, con un entorno, son oportunidades de seguir aprendiendo. No es una posibilidad de algo negativo y ya está. Y ahora me puedes preguntar exageradamente, ¿y qué aprendo yo de una violación? Pues así a bote pronto te puedo decir qué ha hecho que pueda llegar a ese punto. Y no es echarte la culpa, sino si yo he quedado con alguien que me daba, que había algo que no me gustaba, pero aún así quedo,
tengo que darle más prioridad a mis sensaciones antes de hacer algo. Si ha sido porque me han forzado, me han obligado, me han no sé qué, o me han drogado, bueno, pues tengo que dar más ojo la próxima vez que haga algo. Pero de todo sí que siempre hay un pequeño aprendizaje. Te he puesto es un caso más exagerado para que entiendas que aun en lo peor, 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 si se muere un ser querido, bueno, pues voy a ver qué me toca aprender de ahí. No significa que lo olvides, no significa que pases página, A sino que veces en la propia, Carlos, en la propia muerte, lo que uno tiene que aprender es a que la vida conlleva muerte también, a que la vida puede cambiar en segundos, a que nos pasamos la vida analizando, queriendo entender o simplemente queriendo flotar cuando la vida en fracciones de segundo puede cambiar. Y tenemos que aprender a ver lo sutil, lo fuerte, lo intensa y lo vulnerable que es la vida. dice Silvia por ahí abajo que sí que se ha entendido. Vale. Vale. Irma Martínez dicen que los tiempos de Dios son perfectos y todo llega en su justo momento. Sí, Irma, así es. Todo llega en su justo momento. El tema no es tanto el problema de Dios, sino el problema nuestro, que es que si yo logro, tengo la idea de que las cosas tienen que ser de una forma y eso no se produce, pues me da la sensación de que la vida va contra mí o de que nunca puedo lograr lo que yo quiero, o que siempre me pasa algo malo, cualquier cosa. Merche Bilbao nos dice, a mí me gustaría saber interpretarme para saber a qué tendría que hacer frente y poder superar el miedo o el vértigo a dejar o soltar. Bueno, Merche, lo primero que deberías de ver es qué situaciones se repiten en tu vida y que de alguna forma te afectan. Porque si no sabes exactamente cuáles son las dificultades emocionales, no vas a saber cómo superar el miedo, el vértigo, dejar o soltar cuando no sabes qué soltar. Entonces, primero tenemos que ver qué situaciones se repiten y qué situaciones nos impactan de una forma fuerte, de una forma profunda. Y eso sería un buen comienzo. Elda nos dice, siento que posiblemente falta valor para decir, es más grande que yo, necesito ser humilde y pedir ayuda. Sí, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta... porque si pedimos ayuda parece que no seamos capaces de. Y claro, en el mundo emocional tenemos que compartir, igual que compartimos en el trabajo y compartimos muchísimas cosas de nuestra vida. Debbie nos dice, Debbie Arca nos dice, yo no siento resistencia al cambio, ni a tratar de entender mis emociones. Ahora tengo herramientas que me ayudan a gestionar. Tengo curiosidad y apertura. ¿Tenéis algo que ver? Bueno, pues Debbie, yo creo que sí, que tenemos algo que ver y algo que sentir respecto a todo esto. Porque me alegra muchísimo que puedas tener herramientas que te ayuden a gestionar. Porque herramientas y gestionar son dos palabras muy importantes y muy interesantes. Pasar la lucha por la curiosidad, la cerradez por la apertura, pues es ni más ni menos permitir que Debbie viva su vida y la viva desde su propia realidad. Y eso nos ayuda nosotros, a todo el mundo, a que las circunstancias, como a veces comentaba Carlos, las más duras, las más densas, hasta las más fuertes, se genera un aprendizaje que a veces tarda ese aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un impacto, hay un duelo. Y cuando hay un duelo, si tenemos recursos, podemos salir de ese duelo y aprender de él. Si no tenemos recursos, nos podemos quedar toda la vida dentro de esa estructura Atrapados. sin ninguna posibilidad de cambio. ¿Qué, Carlos? Ya atrapados.
estamos atrapados, no hay en bucle. Amparo nos dice, nos han enseñado a que cambiar es un riesgo. Todos los cuentos de nuestra infancia han sido de invisibilidad y miedo. Ahora tu cuento es otra historia y esta sí que es pura, la evolución. Ay, qué bonito, Amparo. Gerter, muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, Gerter. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Monicor. Gracias por lo que hacéis. Es un gran reto. Monicor, por lo que hacemos, no por lo que hacéis. Lo hacemos todos. Vosotros desde ahí, nosotros desde aquí. Esto es como ser cantante, pero si cantas para ti solo, ¿qué sentido tiene? Si cantas en la ducha, que también está bien, pero no es suficiente. ¿Para qué cantar en la ducha siempre si podemos compartirlo? Jesús Manuel Hernández, muy buenas noches, gracias. Isa nos dice... Yo me canso de aprender de las... No me canso de aprender. No me canso. Debo estar yo cansado. Yo no me canso de aprender de las emociones, de las mías y de las de los demás en consulta. Y la clase magistral de hoy que he aprendido en mi sesión contigo ha sido preciosa. Mil gracias. Bueno, tú has estado también, así que no sé qué le podemos decir a Isa. Gracias por compartir. Sí, y yo también decir que es cierto, de todo se puede aprender siempre. Entonces hay que dejar esa oportunidad, brindárosla porque es un gran aprendizaje. En cada momento, en cada situación, el momento más inesperado o de la situación más inverosímil, podemos aprender. Así que muy buena reflexión. Claro, y el mérito está entre nosotros y vosotros, porque Isa, si tú no abres, yo no puedo entrar. Y entonces están las dos partes. El que yo pueda y Carlos podamos abrir y ayudaros, pero también el que vosotros abrís, porque el mundo emocional ni puedes empujar, ni puedes amenazar, ni puedes electrocutar, ni puedes torturar, porque el mundo emocional no puedes hacer absolutamente de eso. Entra si lo permites, si no, no. Carmen García, yo empiezo a verme, pero me pierdo en el pensamiento una y otra vez. Ya me di cuenta y ¡zas! Repito el error, que estoy en la cabeza de nuevo. Bueno, no sé si quieres decirle algo, Carlos. Si no, yo le diría algo. Es parecido a lo que le hemos dicho antes a Elías, si no recuerdo mal, y que un par de renglones más para abajo ves que Debbie dice, qué interesante esto último, no subir a la cabeza, seguir esa emoción y darle espacio. Ah, qué bonito. Entonces, eso es un poquito la clave. Quizás a veces aceleramos el proceso. Vamos a intentar dejar ese espacio, vamos a intentar, si lo ves, por lo menos dejar un poquito más de espacio a ver qué pasa. Y si se repite el error, es porque aun viéndolo, no sabes cómo solucionarlo. Pues ahí es el momento de pedir ayuda. Bueno, Carlos, una pregunta. ¿Qué hacemos con las preguntas que hay? Porque si había un pequeño ejercicio que hacer, yo no sé qué vamos a hacer. Pues mira, si Silvia nos lo permite y nos da permiso, sí. El miércoles que viene empezamos contestando las 4 preguntas que puedan quedar y hacemos el ejercicio, pero solo si Silvia me da permiso, que yo le he prometido que lo hacíamos antes de nada, y se hace el próximo día. Empezamos con eso, porque bueno, está interesante, ya tenemos una estructura más o menos, pero nos gusta interactuar con vosotros y ir leyendo y comentando. Entonces, el próximo día, antes de empezar, nada más empezar, contestamos las preguntas. Eso es. Las últimas que queden y hacemos el ejercicio. Perfecto. Como nos va a ayudar para lo que vamos haciendo. Sí. El ejercicio es muy sencillo, pero prefiero que haya un poquito más de espacio que no hacerlo deprisa y corriendo ahora. Por eso te lo he preguntado. Sí, a Silvia. Permiso concedido. Gracias, Silvia. ¡Ah! Anotado, ¿eh? Anotado, no se me olvidará. Ay. ¿Vale? Y nada, así las preguntas que queden
se resuelven el próximo día. Gracias por, además, es interesante que esto nos coma el tiempo, porque es porque ha sido ameno y nos permite a todos compartir, aprender, con lo cual, genial. El próximo día, si no te parece mal, empezamos resolviendo las 4 preguntas que queden. El chat lo tienes, ¿no? Se te queda. Se queda, claro. Vale, vale. Pues contestamos las preguntillas y hacemos el ejercicio. Y el miércoles que viene más. Perfecto. Yo, para terminar, agradecer a todas y a todos los que estáis ahí, y lo que habéis logrado hoy es que haya 48 espectadores simultáneamente, 49 hay ahora. O sea, os lo agradezco de corazón, porque para nosotros también es bonito poder compartir con vosotros y que vosotros seáis los farolitos de otra gente. Como decimos aquí, si podéis compartirlo, pues es, bueno, estas enseñanzas y además gratuitas, ¿qué más quiere uno, no? Y muchísimas gracias a todos por manteneros. Estamos en 48 espectadores en este momento y son las 9 de la noche. Y llevamos así casi media hora. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día. Carlos. Bueno, un saludo muy grande. Gracias a todos. Gracias a Silvia por darme permiso. Y no, muchas gracias a todos. Y un besito muy grande para Luisa. Un abrazo muy fuerte a Debbie, a Silvia, a Amparo Manises, Utekun, a Lucy, a Moni, a Elda, a Merche, a Lorena, a Jesús Manuel, también a Monicor, Elías Zurita, Debbie Arca, Isa Ferrero, Carmen García, Herbert Ver. Si me dejo a alguien, es que Merche Bilbao, Inma Martínez, Ángel Donat, Sara Nieves, Kenya Gutiérrez A y, todos, y a todos, sí, a porque cada uno. Yolanda Keune, Johandra Keune, desde Alemania, muchísimas gracias. María Luisa Soria, bueno, un montón. Mercedes Montes, muchísimas gracias. Guiller, un abrazo muy fuerte a todas y a todos y nos vemos el próximo día aquí a la misma hora con ejercicio, terminando estas respuestas y empezando la nueva. Lo tenéis en el instituto, en Jaume Campos Center, en la página web, en la zona de eventos tenéis todos los programas que vamos a hacer, con ejercicios y con todo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Chao. Ya está.